Hablaremos de la hospitalidad en la antigüedad clásica y aún en los mitos. En la Grecia clásica, la hospitalidad, recibir un tipo en la casa propia, era un hecho que implicaba la creación de lealtades extraordinarias. Todavía es así en algunas regiones del mundo, ¿no es así, Dorio? Efectivamente, te estábamos comentando recién, tuve la oportunidad maravillosa en el año 86 de estar en un campamento tuareg en el desierto, en Libia, y esta gente defiende a tal punto la tradición de la hospitalidad que se hacen matar antes que dejar que un huésped sea amenazado por algún peligro, por ejemplo, una requisa del gobierno. Y se están extinguiendo, de hecho, porque no tienen pasaporte, pero sí tienen este culto a la hospitalidad, que está muy bien. Muy bien. El huésped solía devolver los favores recibidos, también con bondades desmesuradas que daban cuenta de la importancia que se le daba al haber encontrado asilo. Huésped y anfitrión pasaban a sostener lazos de respeto inquebrantables, y aunque surgiera una posterior enemistad, debían preservar aquellos lazos. Lo curioso de esto es que ese respeto debía prodigarse incluso ante descendientes de quienes habían sido huéspedes o anfitriones en tiempos pasados. Daremos un ejemplo clásico, un ejemplo literario. Un señor llamado Glauco combatía durante la guerra de Troya en el bando troyano. Era hijo de Hipóloco, gozaba de renombre por su ingenio y valor, y en el curso de los combates trabados cerca de Troya, Glauco se encontró frente a frente con Diomedes, contra el que debía luchar. Pero la batalla debió detenerse porque ambos reconocieron que sus familias estaban unidas por lazos de hospitalidad. Glauco era nieto de Belerofonte, y a Belerofonte lo había recibido Eneo, el abuelo de Diomedes. Bueno, si bien se mira, las genealogías y hospitalidades eran tan frecuentes que casi era imposible sostener una guerra en aquel entonces, ¿no? Tal como pasó posteriormente con las dinastías europeas, en que casi era imposible casarse, porque todos eran parientes entre sí. Era muy difícil encontrar a alguien que no fuera tu primo. Sí, de hecho hubo un momento, gracias a Victoria de Inglaterra, en que la misma familia gobernaba en una decena de países, ¿no? Así es. Así Esto producía, contrariamente a la hospitalidad, una serie de inconvenientes, ya que ciertas afinidades consanguíneas producen inconvenientes en los nacimientos. Pero naturalmente, los vínculos exógenos se practican en todas las tribus para evitar eso, menos en la nobleza europea. Así es. Bueno, el caso es que estos tipos, Glauco y Diomedes, se saludaron amistosamente, intercambiaron armas, y después, bueno, cada uno retrocedió y se fue a otro lado para achurar a otras personas. Los deberes de hospitalidad eran tan importantes que hasta los dioses se encargaban de enfatizarlos y de castigar a quienes no cumplían con ellos. Cuando los dioses recorrían la tierra, ponían a prueba las virtudes hospitalarias de los mortales. Baucis era una mujer de Frigia y estaba casada con Filemón. Eran campesinos. Un día dieron cobijo en su cabaña a Zeus y a Hermes, que justamente estaban recorriendo Frigia disfrazados de mercaderes. Parece que los demás habitantes del país se habían negado a recibir a los dioses. Desde luego no los habían reconocido. Pero Baucis y Filemón se habían mostrado hospitalarios con ellos, aún sin saber que eran dioses. Entonces Hermes y Zeus se enojaron con la mayoría de los habitantes de la región y enviaron un simpático y aleccionador diluvio que castigó al lugar y destruyó las cosechas, aunque parece que respetó este diluvio respetó la cabaña de los anfitriones, ya que sobre el territorio de Baucis y Filemón no cayó una sola gota. Digo que no basta con esta prolijidad. Puede no caer una sola gota, pero sin embargo recibir las aguas que han llovido sobre los campos vecinos, solo con estar por debajo de su nivel. Si la única posibilidad de que Baucis y Filemón se salvaran de una desgracia que aquejó a todos es que vivieran en el punto más alto de la región, cosa que no dice la historia. También puede ser que las aguas hicieran esas cosas raras de... Sí, esas cosas raras que hacen. Mira, viejo, la catarata que nos surgió ayer. Muy bien. Listo. Dijimos al comienzo que el huésped debía devolver el favor con lealtades desmesuradas. En los mitos
abunda esa actitud. Por ejemplo, Deméter, en casa de Celeo, mientras buscaba a Perséfone, su hija, para agradecer la hospitalidad, dice, bueno, me recibieron bien, voy a convertir al hijo de Celeo en un ser inmortal. Lo hizo mal, ¿eh? Claro, Acá sí. no dice en esta historia, pero fue así. La recibieron y la mina, Deméter quiso, dice, ahora le voy a convertir al hijo en inmortal. Y le salió mal el procedimiento, no sé si lo quemó o lo ahogó o lo dejó en agua y se le murió el pibe. Toda esa historia es muy Sí, tenebrosa, sí. ¿no? Perséfone y el infierno y los muertos. Es una porquería. Entre los mortales también existían gratitudes notables. Hubo una ciudad famosa que debió su fundación a los favores de un buen anfitrión. Ovidio, el de las Metamorfosis, dice que Crotona fue fundada gracias a la intervención de Heracles, quien en otro tiempo había sido recibido por el héroe Crotón en su casa. Y en agradecimiento a esa hospitalidad, Heracles le había prometido que más tarde se levantaría una ciudad que llevaría su nombre. Y como no tenía tiempo de andar fundando, porque como todos los héroes estaba muy ocupado, le avisó a Micelo, un argivo, es decir, un nativo de Argos, Sí. antiguo compañero suyo, que andaba por ahí fundando. Dice, bueno, ya que está fundando, fundame una ciudad y ponele Crotón, ponele. Bueno, Micelo no obedeció porque las leyes de Argos prohibían expatriarse. Heracles insistió con furia y entonces Micelo, a pesar de la prohibición que pesaba sobre él, se atrevió a transgredir las leyes y fundó. Tuvo que comparecer ante la justicia y todos los jueces votaron con una piedra negra que significaba la muerte. Entonces Micelo rogó a Heracles que lo sacara de esa difícil situación en la que él mismo lo había puesto después de todo. Heracles fue a ver a los dioses, consiguió que hicieran un milagro y las piedras negras se volvieron blancas. ¡Un fraude! Claro, absolutamente. El famoso fraude patriótico de los dioses griegos. le cambió los votos. ¿Qué cambió los votos? Ganó Micelo y fue absuelto. Y de este modo quedó fundada la ciudad no de Crotón, sino de Crotona, ciudad que, como ayer mismo decíamos, solía mantener una especie de antipatía natural con la vecina Sibaris. Allí donde vivían los Sibaris. Claro, gente de muy buen pasar. Para terminar, contemos una historia en donde las obligaciones de la hospitalidad fueron violadas. Un milesio llamado Ipsicreonte, casado con Neera, recibió a un hombre llamado Promedonte y sucedió que Neera se enamoró del huésped. La vieja historia, esta historia la hemos contado 1000 veces con distintos nombres. Pero, bueno, cuando el marido salió de la casa, Neera le declaró su amor a Promedonte. Dice, che, Promedonte. Neera que era, etcétera. Mientras el marido estaba ahí, la tipa sí. disimulaba su pasión. Pero en cuantito el marido salió, vivía a la esquina, dijo el marido, chao, le declaró, Promedonte, vení. Y Promedonte se negó a escucharle invocando los deberes sagrados de la hospitalidad. Dice, invoco los deberes sagrados de la hospitalidad, decía el tipo, escondido dentro del ropero. Rechazada, Neera ordenó a sus criados que la encerraran en la habitación del huésped y se las arregló de manera que Promedonte consintió. Aquí un vivo, por fin. Consintió Promedonte en cuanto ella quiso. Poco invocante. No como, por ejemplo, todo el asunto de la mujer de Putifar. No. Sí, señor. Al día siguiente, Promedonte se arrepintió, como cualquiera, ¿no? A los 10 minutos. Sí. Claro. Y huyó a Naxos. Y Neera lo siguió, ¿vio cómo? Dice. Y Psicreonte, al conocer la aventura, volvió de boliche a la esquina y se encontró con todo eso. Le reclamó, reclamó a su mujer. No le hizo un reclamo a la mujer, sino que pidió que su mujer volviera, pidió a Naxos que le dijeran a Ipsicreonte, al otro tipo, a Promedonte, que le devolviera a su mujer. Pero ahora ella era huésped en Naxos, donde vivía Promedonte, y se negó a volver. Qué cosa. Entonces Ipsicreonte, ultrajado, pidió al consejo de Milesia que lo ayudara a recuperar a su esposa, y aquel consejo dictaminó que debía declararse una guerra. Otra vez. Aclararon que la guerra no era por infidelidad, sino por haberse violado aquella institución que era la hospitalidad. Ajá. Y hubo guerra.
No sabemos quién ganó, pero el mito, porque el mito termina ahí. Que no nos importa quién ganó. ¿Y qué pasa luego? Siempre la pregunta que hace Roland, ¿quién ganó? ¿Qué sé yo? Bueno, yo no sé a quién dedicar esta historia, pero yo personalmente, a las personas que respetan a sus huéspedes, sí, y también a los huéspedes agradecí. Porque además la hospitalidad, tenemos muchos ejemplos, pero la hospitalidad no consiste solamente en recibir a un paseante, a un viajero en la casa propia. Hospitalidad es también aquella que se brinda en términos de, supongamos, trabajo, qué sé yo, uno recibe en su casa, en su empresa, qué sé yo, a alguien, y se deben respetar esos vínculos también, en términos de ética, en términos de amabilidad, etcétera. Pensaba en muchas culturas, la cultura árabe es especialmente rica en este tipo de cuestiones, y también, bueno, el Cristo tiene varias historias en los evangelios, pero además, entre nosotros, pensemos también que la inmigración fue parte de un gesto político, de una decisión de traer gente de otros lugares, abrir el territorio, la casa, para que venga otra gente y construir una nación en una comunidad organizada. Digo porque algunos dirigentes olvidan en estos tiempos ese espíritu y empiezan a acusar a los inmigrantes de los países vecinos de crímenes horribles. Nuestra hospitalidad no debe violar esas reglas, y tampoco esto se ha violado incluso en situaciones políticas muy difíciles. Rosas y Lavalle tiene un episodio así. Claro. Luego se duerme la siesta en el campamento. Sí, porque eran parientes. Sí, eran los dos rubios, los únicos rubios en todo el país, pero bueno. Digo que en general esto debe recordarse sobre todo porque esto hace a la gran danza, al gran baile del universo, digo, a la gran danza del bien y del mal. Si no, la vida toda sería una mera milonga de consorcio. Señores, escucharemos por Edmundo Rivero Milonga del Consorcio, que tiene que ver, naturalmente los consorcios son una conspiración contra la hospitalidad, evidentemente. Cualquier reglamento de consorcio atenta en cada uno de sus artículos precisamente contra la hospitalidad. Nadie puede usar el ascensor, nadie puede te abre la puerta, nadie puede hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana. Ni tener animales domésticos como mulas o caballos. Bien. El caso es que escucharemos ahora a Edmundo Rivero en La Milonga del Consorcio.